Durante esta jornada vamos a ir indagando. Ya tenemos a la invitada, que es la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, a propósito del proyecto de reforma de pensiones. Un tema que a todos nos importa. Ministra, muchas gracias por estar con nosotros y también a contestar preguntas hoy día, ¿no? Sí, de eso se trata, por eso estamos acá. Muchas gracias por la invitación y saludar a todos los trabajadores y trabajadoras de Televisión Nacional. Son muchas las preguntas que nos han ido llegando. Partamos por el comienzo. Hay una cadena nacional que hace que el presidente Gabriel Boric diga: viene el proyecto de reforma del sistema de pensiones, pero esto comenzó antes, a propósito de conversaciones, y que hoy día lo podemos empezar a conocer. Sí, es importante señalar que ya llevamos 40 años esperando tener un sistema de seguridad social que nos permita sentirnos orgullosos y orgullosas de cómo tratamos a nuestros jubilados, a las personas mayores, y que nos permita también estar en línea con los países desarrollados que han logrado avanzar hacia estados de bienestar, donde la población, ¿cierto?, puede tener una mejor convivencia. En Chile no la tenemos porque tenemos en gran parte una deuda con nuestros adultos mayores, por distintas razones, por temas de enfermedad, abandono, para qué decir, las bajas pensiones, que las autofinanciadas que dan la AFP son muy bajas. A veces ni siquiera la AFP reportan cuánto es la pensión autofinanciada respecto a la pensión solidaria que paga el Estado. Hay gente que cree que la pensión que paga el Estado es la que entrega la AFP. Porque es la que te hace el pago, pero no es la que realmente costea esa pensión. Es el monto al final que recibe la gente, claro. Que te llega, tú crees que es todo lo que te da la AFP, pero es un porcentaje menor respecto a lo que aporta el Estado con la pensión solidaria que creó Michelle Bachelet, ¿cierto? Y que ha ido creciendo ahora, por ejemplo, con la PGU. Pero bueno, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Veamos aquí. Esto era hacernos cargo de contar en Chile, ya de una vez por todas, porque esta es la tercera vez, de tener un sistema de seguridad social. Y para tener un sistema de seguridad social hay 3 pilares fundamentales, que es tu cotización individual, es decir, el aporte del trabajador, que hoy día se traduce en el 10%, que pagan todos y todas, el aporte de los empleadores y el aporte del Estado. O sea, tiene 3 patitas. ¿Ya? Y para que funcione, tiene que justamente tener una componente mixta, donde tú puedas elegir entre quienes invierten los fondos, ¿cierto? Inversor privado, inversor público, pero también tener una lógica de seguridad social. Es decir, si tú tienes una situación de riesgo, no vas a tener una capitalización individual, porque si tu fondo solo depende de ti, tú asumes todo el riesgo. O sea, si depende solo de su trabajo, en algún momento no va a poder trabajar, ¿qué pasa con esas personas? Claro, eso te genera una situación de mayor indefensión. Por eso el pilar de la seguridad social, que está construido con el 6%, va a generar una pensión adicional que te da certezas de que ante cualquier eventualidad tú vas a tener un reconocimiento también por tu trayectoria, tu esfuerzo, y esto va a ser principalmente beneficioso para las mujeres. O sea, quienes más se ven beneficiados de esta reforma son las mujeres, y esto es importante explicarlo. Hay casos concretos. Pero veamos los objetivos. Sí, ¿Qué hace la reforma? Esto es lo fundamental. Mejora las pensiones inmediatamente. Las actuales, de aprobarse, porque esto no es como ahora ya, sino que si se aprueba, un par de meses, empieza ya el aumento de las pensiones de los actuales jubilados y las de los futuros. O sea, pensamos en el presente y futuro del país. Valora el trabajo personal. Esto es porque tenemos muchos trabajadores que dicen: pucha, me he sacado la mugre 30, 40 años de mi vida. Claro, he tenido lagunas, pero no es que haya dejado de trabajar, me he dedicado a cuidado, etc. Entonces el sistema está basado en el reconocimiento de los esfuerzos individuales y el trabajo de las personas, sean remuneradas o no. Y ahí caben principalmente las mujeres. Fortalece la libertad de elección, porque actualmente la gente no puede, o sea, es una cotización que es obligatoria, pero que es un ahorro forzoso. Tú no puedes elegir AFP y no hay más. Solo AFP. Entonces ahora se crea una posibilidad de elegir entre inversores privados y una opción pública de inversión de los fondos. Por lo tanto, crea un sistema mixto, incorpora el aporte de los empleadores, que es algo que nos faltaba. O sea, bajo los parámetros de los países de la OECD, el 83% tiene estos 3 como formas de ingresar: el Estado, empleador y trabajador. Y nos permite entonces también dejar atrás un sistema extremo, porque nosotros estamos en Chile en un extremo neoliberal de mercado, donde solo es la capitalización individual, el ahorro forzoso, todo privado, y el resultado en ya tantas décadas, ¿cierto?, es que no garantiza mejores pensiones. Entonces, para poder lograr un salto cualitativo y cuantitativo en las pensiones, tenemos que salir del extremo en el que estamos y ir a una situación más moderada, más razonable, más ajustada a los estados de bienestar. Ministra, disculpe, mire, aquí es súper clave, porque aquí vamos a ver los 3 temas, los 3 elementos que cambian, ¿no? Vamos por el primero, que tiene que ver con la PGU, que es una herramienta nueva, que además se incrementa en esto, y usted lo decía: apoyo al Estado, los empleadores y
los trabajadores, ¿no? Y aquí está súper claro eso. Y en el nuevo diseño, estos 3 pilares, además, como que les va a convenir a todos. Perfecto. O sea, que eso también es súper importante reforzarlo. Lo primero, el aumento de la PGU. La PGU es como la evolución del pilar solidario, ¿cierto?, de Michelle Bachelet. Con el gobierno anterior se crea esto, fue una discusión en el Congreso, se aprobó, está en funcionamiento y la idea es que esto aumente. Aumente su valor. Aumente. ¿Cómo va a aumentar? Bueno, el aporte de los impuestos generales que estamos tramitando con la reforma tributaria. Porque necesitamos una reforma tributaria y nuestra propuesta es que el 3% más rico de la población pague un poco más de impuesto para poder financiar, entre otras cosas, el aumento a los 250.000 pesos de la pensión garantizada. Universal. Entonces, ahí va a venir una contribución y por eso es tan importante a la oposición que critica el 6%, diciendo que se tiene que financiar con impuesto general, que aprueben la reforma tributaria, porque son los mismos que no quieren aprobar la reforma tributaria. El segundo es el aporte de los empleadores, que es del 6%. El 6% viene aparejado de un beneficio. Qué importante señalar, porque el 6% no es como simplemente los empleadores ponen el 6% y ya. O sea, el 6% lo que va a traer es una pensión adicional. Ya. Y va a hacer que todos mejoren su situación, pero principalmente los que están entre el 1,5 millones de ingresos hacia abajo. O sea, clase media, vamos a ir viendo en gráficas, ministra. Vamos a ver. Sí, lo vamos a ver en detalle. Ya. Y como funciona como seguro social, aumenta ahora, pero también la futura. Incremento del ahorro personal también, porque hay menores costos de administración y mayor rentabilidad. Esta lógica de los abusos, las comisiones fantasmas se acaban porque todo el soporte que ahora administra la AFP, donde te cobran varias cositas, ya no va a existir en la AFP, sino que va a ser un ente que no es que maneje la plata, pero hace el registro y no te va a cobrar esa comisión. Todo el soporte no cobra comisión. Por lo tanto, ya va a haber un incremento de la pensión y en un tránsito además del líquido, porque al no tener que pagar comisión se puede generar un pequeño aumento del sueldo líquido. Vamos al detalle. Entonces aquí esta es la estructura. Tenemos el administrador de pensión autónomo, que tiene un directorio, un cuerpo corporativo autónomo, público, que afilia, recauda, gestiona cuentas, paga beneficios. Esto no es un ente que maneje la plata de los trabajadores. No es que ellos manejen la plata, sino que lleva el registro. Perfecto. Y hace que los inversores paguen. O sea, se va a crear el APA, en este caso administrador de pensión autónomo, que va a cumplir el rol de servicio al cliente en términos coloquiales, ¿no? Claro. En términos coloquiales lleva el registro, que además es súper importante porque todos los trabajadores, todos los cotizantes van a poder ver exactamente su registro personal. Cuál es el componente de la PGU, cuál es el componente que le va a dar de la pensión autofinanciada, de tu capitalización individual y cuánto lo del 6%. Claro. El extra del empleador. Y esto va a estar sumamente transparentado. Se crea esto, luego está, como decía, la PGU a los 250.000 pesos, luego la cotización individual de trabajador, cuentas de capitalización individual, que tú puedes elegir si esa capitalización individual invierte un ente privado o el inversor público. Tú puedes elegir ahí. Quedémonos un segundito en la cotización del trabajador. Hoy día es el 10% más la comisión que nos cobra la AFP. Ahora va a ser 10,5%, pero no está el pago de la comisión a la AFP. Por lo tanto, en la práctica, probablemente incluso va a incrementarse un poquito el dinero líquido que recibe cada persona. Y ahí es donde es uno de los cambios sustanciales. Ahora se va a poder elegir dónde administrar eso, dónde uno quiere que finalmente ese dinero sea invertido. O institución pública o institución privada. Exactamente. Aquí van a poder elegir, y esto es súper importante, porque esto es lo atractivo también de la nueva estructura que tiene esto al eliminar la AFP. Porque en tu capitalización individual puede que te rinda más en el fondo con esta estructura, porque te vas a ahorrar primero la comisión del soporte. El privado va a establecer montos de comisión y va a haber, como haber más competencia, tú puedes elegir mejor. Que te dé una mejor oferta. O sea, yo puedo ir al administrador público, que en este caso es el IPA, o puedo ir a un IPP. Claro, o sea, el público es que a otra institución. De inversoras. El IPA es el público y el IPP son los privados. Yo puedo elegir. Puedes exactamente elegir. Entonces pasamos de que te cobren 4 comisiones a solo una y menor, porque va a haber competencia. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces, eso ya va a producir que tu pensión autofinanciada, que viene de tu capitalización individual, pueda también aumentar para el régimen, ¿cierto? Cuando ya entre en régimen toda la reforma. Ministra, es súper importante porque eso es lo que estaban haciendo la AFP.
Y ahora van a haber más actores. Y por eso me detuve ahí. Pero además, cuando uno empieza a ver... ahí sumábamos los otros elementos. Pero vamos a un ejemplo concreto. Este es el de salario. Estamos hablando de un tipo, ¿no? Hombre. Y partamos por el caso del hombre. Porque yo sé que la mujer es muy distinta. 400.000 pesos de salario, lagunas previsionales del 50%. Y aquí está el ejemplo. A ver si usted nos detalla. Ya, esto es para los actuales, no para los que van a jubilarse después. ¿Ah? Pensando en nosotros, que nos falta todavía. Falta mucho. ¿Ah? Ya. Pero los actuales, si esto se aprobara ya, por ejemplo, son estos casos ejemplares, porque tú sabes que las pensiones autofinanciadas, la gran mayoría está muy baja. Muy baja, o sea, sí. ¿por qué? Por las lagunas. Entonces, un pensionado hombre que terminó con un salario de 400.000 pesos y tuvo la mitad de su vida laboral con lagunas, ya 50% de lagunas. Tiene una pensión autofinanciada de 74.000 pesos, que es un poquito más, fracción, que es lo que te entrega la AFP. Esto es el aporte que es, para no decir miserable, es muy bajo, ¿ya? Bajo. Y lo que aporta el Estado actualmente con la PGU son los 193.000 y fracción. Esto sin reforma actualmente recibe 268.000 pesos de pensión caballero. Este caballero hoy día gana 268.515 pesos sin reforma. Sin reforma está ganando esto. Principalmente se lo da el Estado. Claro. Esto es súper importante porque la AFP lo único que está entregando esto, el resto se lo lleva el Estado. La carga, ¿cierto? Sí, por los impuestos de todo. Con reforma ahora de aprobarse, estos 74, se mantienen, porque es la capitalización individual, que es lo que ha rendido, ¿cierto? Aumenta la PGU 250.000 pesos y se agrega esta nueva componente pensión, como esta pensión adicional del 6%. Eso es lo nuevo. Del seguro. Además. Esto es el seguro social que te entrega. Entonces pasa de tener 268.000 pesos hoy a 392.000 y fracción hoy un pensionado hombre con 50% de lagunas. O sea, entonces tiene un incremento del 46%. Eso es muy importante. Una mujer, mejor, porque aquí tenemos que nivelar la cancha hacia arriba. Las mujeres hemos sido discriminadas históricamente por distintas razones, el sistema de pensiones también. Porque tenemos más lagunas, ¿cierto? Porque tenemos que dedicarnos a los cuidados, ¿cierto? No solamente de hijos, sino que de personas postradas, etcétera. La pensión autofinanciada, por lo tanto, de las mujeres en la AFP es menor que la del hombre bajo iguales condiciones. ¿Por qué? El tema de la mortalidad. Claro, se calcula que va a vivir más años y por tanto se le paga menos. Se le paga menos. 63% versus 74% el hombre. Entonces, ya, parte de una situación de discriminación con la AFP, que es lo que hace el Estado, le pone los 250.000 pesos, pero además el Seguro Social corrige la discriminación. Y te agrega las 67.828 del seguro, como el hombre, y un adicional de 10.963 por la corrección de la tabla de mortalidad, ¿ya? Que en el fondo no lo aplica. Y eso le permite a las mujeres hoy día, o le permitiría a una mujer pensionada hoy día, igualar su pensión a la del hombre, aumentando no 46% como el hombre, sino que un 52%. Ministra, es súper importante lo que estamos viendo. Nivelamos hacia arriba. Casos concretos, ambos, mujer y hombre, ganando 400.000 pesos su trabajo, están hoy día pensionados, y por eso es muy relevante lo que usted dice. Esto es lo que pasaba con gente hoy. Y ahí, sin reforma, cambia mucho a con reforma. Y eso es parte de lo que estamos conversando también, el tema de dónde están los fondos, porque mucha gente dice, no queremos AFP. Y ahí es donde el poder elegir también es un punto. Mira la pregunta que nos llega a través del Twitter. ¿Qué dice? El Fondo Solidario financiado por los trabajadores y empleador, producto de relación laboral, ¿también financiará a los informales o quienes nunca han trabajado, separándolos, dice, de aquellos con lagunas por X motivo? Ahí está la pregunta de Francisco, que tiene varios elementos ahí que pone, porque son muchas dudas que surgen, esto se ha incorporado, es parte de la discusión y la propuesta. El ministro Marcel lo explica mucho mejor, obviamente, que yo, pero sí, está la posibilidad de establecer una cotización mínima que se pagaría permanentemente para los que no tienen empleador, ¿cierto? No tienen relación laboral, cosa de ser parte también del sistema de seguridad social y no dejarlo afuera. Y aquí es importante el equilibrio entre lo que es una PGU versus un seguro social. Claro. ¿Por qué? Porque si todo es solo PGU, es decir, aporte del Estado con cargo de impuestos generales, el desincentivo a cotizar es muy grande. Sí. Entonces, ese es el sano equilibrio entre lo que es el aporte individual por cotización, el aporte del empleador y el aporte del Estado. Por eso es tan importante los tres pilares, y en esta propuesta están incorporados también los independientes como posibilidad de cotizar para entrar en esta lógica y verse beneficiados, entre otras cosas, por esto. Sí, mire, a ver, delante veníamos el caso de 400.000 pesos de personas ya jubiladas. Aumenta directo. Y aquí estamos viendo
¿Cómo cambiaría para gente que probablemente lo va a hacer en el próximo tiempo? Veamos este caso concreto. Hombre, 24 años en 2023, o sea, todavía no se ha pensionado, y ahí donde nuevamente el salario es de 400.000 pesos. Tiene también 50% laguna, y aquí tenemos los ejemplos concretos. Sí. La AFP le está entregando, o le entregará, esto es futuro, 122.656 pesos, ¿no? Sin reforma con reforma. Acá está el monto de la PGU, la pensión garantizada universal, que paga el Estado, 193.000 y fracción. Y ahí estaría ganando, sin reforma, 316.000 pesos. Con la reforma, entonces, y siguiendo el ejemplo, se aumenta. Y aquí es donde es súper importante, ministra. Tenemos nuevamente lo que entrega la AFP, tenemos los 250.000 pesos, que es la PGU con el incremento a ese monto, y además tenemos el seguro social, que se saca del 6% adicional que se va a sumar. Y tenemos este otro ítem, 22.000 pesos de fracción, que tiene que ver con la comisión, que se deja de pagar. Claro, lo que dice acá es aumento por reorganización industrial. Cuando hablamos de la reorganización de la industria, hablamos básicamente de que se termina la AFP, el soporte es público autónomo y por arriba están los entes inversores públicos y privados. Claro. ¿Ah? Y esa reorganización de la industria, ese cambio, es el término de la AFP básicamente, es lo que decimos que va a producir un aumento por reorganización de la industria que viene acá, ¿cierto? Más el tema de la consideración de las lagunas. Claro. Que hay un pago en el cálculo, o sea, hay un cálculo adicional por lagunas que genera un pago adicional. Yeah. Entonces, aquí la pensión autofinanciada solo por el término de la AFP aumenta. Porque baja la comisión y esa plata va a la persona, al trabajador. Exactamente. Luego, los 250.000 pesos y luego el seguro social. Por lo tanto, la reforma te implicaría una pensión final de aumentada de 50% para el caso del hombre a futuro, ¿cierto? Claro. En el régimen. Y aquí la mujer nuevamente tiene más componentes. ¿Por qué la mujer ahí tendría un mayor incremento, ministra? Porque se considera, por ejemplo, maternidad. Esto no excluye el bono por hijo. No tiene nada que ver. El bono por hijo nada que ver, va aparte y sigue. Pero esto es adicional. Ya. O sea, te considera 2 años de cotización por hijo adoptado biológico. ¿Ya? Entonces, aquí hay un aumento, hay aumentos por cuidados, porque no todos los cuidados están centrados en los hijos. Hay labores de cuidados que se basan en otros miembros de la familia, claro, o incluso que no son de la familia, y donde las mujeres principalmente son las que cargan con esa responsabilidad. Es una realidad. Y además el tema de las tablas de mortalidad. Claro. Entonces tiene distintos componentes el seguro que hacen que la mujer mejore mucho más. Y por eso yo decía antes que las más contentas por esta reforma tienen que ser las mujeres. Porque venimos a enfrentar y resolver una discriminación histórica en las AFP sobre el pago de las pensiones de las mujeres, ¿ya? Que no reconoce las trayectorias, no reconoce nuestras complejidades, no reconoce todas las labores que las mujeres han tenido que desempeñar por mucho tiempo. Y este sistema, como tiene la lógica de la seguridad social, sí lo reconoce, a diferencia de un sistema FP extremo que es solo de pura capitalización individual y ráscate con tus propias uñas. Que eso es el problema de que si solo hacemos capitalización individual, volvemos a decir que yo asumo todos los riesgos. Si me desempleo, si viene una crisis, mi fondo lo asumo yo. Claro. Y el riesgo y la pérdida lo asumo yo. En cambio, en una lógica de seguridad social, que es complementaria, porque también existe la capitalización individual, la gracia es que tengo una espalda más ancha ante situaciones de riesgo, porque todos como que nos apoyamos mutuamente. Sí. Ministra, y eso es súper importante. Hay un concepto que aparece acá, seguro social. Y ahí es donde está el 6% adicional de la cotización. Ese es un elemento que es súper importante poner en la mesa. Y ahí es donde empiezan a surgir muchas dudas que tienen que ver con lo que tenemos hoy día y cómo cambia. Uno, claro, sigue habiendo una parte de cotización de las personas que hoy día están trabajando que va a seguir. Va a cambiar 0,5%, pero básicamente es el mismo porcentaje. Y luego, ese 6% que va a servir para pagar a quienes tienen menos pensiones, que está considerado como el seguro social. Es el gran cambio, ¿no? Y además está la PGU. O sea, son 3 elementos súper importantes. Este gráfico es súper importante, pero había una pregunta antes, Rafa, si me permite, porque creo que es importante primero. La inquietud que tenía ahí está. Kamika. ¿Qué dice? Tengo pregunta para la ministra. Míreme, al ser mixto, ahora una persona que ha trabajado toda la vida con una persona que trabajó poco o nada para cotizar, ¿sacará lo mismo en la jubilación con esta nueva propuesta? Dice, no. ¿Por qué? Porque como decía, y esto es para tranquilidad de todos quienes cotizan, este sistema reconoce el ahorro individual, ¿ya? Lo valora y te permite tener una mejor pensión en la medida que tú cotices más años en tu vida. Entonces, si bien se hace cargo de los que han tenido dificultades, que han estado con muchas lagunas, etcétera, eso no quiere decir que los ponga en una misma situación siempre con los que sí han podido, sí se han hecho el esfuerzo de estar cotizando permanentemente. Entonces,
se reconoce la trayectoria individual, se valora la capacidad del ahorro individual y además se mantiene su propiedad, que es también poco recordar. Eso también estuvo en el debate. No hay expropiación, se reconocen los fondos individuales, el ahorro individual del 10%, que además va a rentar más. Entonces, es importante que se reconoce esto, la capacidad de cotizar, pero además va a mejorar la pensión que te entrega tu pensión autofinanciada, en el fondo, por la cotización individual, porque eliminamos comisiones. Eso. Ministra, la otra gráfica que estaba ahí, la vamos a revisar, porque tiene que ver con lo novedoso, lo más relevante. Aparece el Seguro Social con el 6% adicional. Y aquí es donde uno dice, a ver, aparece el 6%, que van a pagar los empleadores. Muchas pymes dicen, ¿cómo lo voy a hacer? Otra materia. 6 años. Pero ahí es donde aparece este desglose, porque esto es complejo de plantearlo, pero en la práctica se va a ir entendiendo. Se aumenta el 6% y de ese 6% adicional, una parte va para la persona y el otro va para este seguro social. Y aquí en esta tabla se ve con claridad esos montos, ¿no, ministra? Sí. A ver. Esto es sumamente importante porque esto demuestra que alrededor del 80% del universo de cotizantes, el 6% del aporte de los empleadores va a significar en su pensión más del 6%. No sé si me explico, pero en el fondo, si tú tienes un salario bruto de 500,000 pesos, el 6% de tu empleador son lo que está acá, ¿cierto? 30,000 pesos. 30,000 pesos. ¿Ya? Tú vas a tener un registro personal donde se va a reflejar ese 6%. El 70% de ese 6%, que son 21,000 pesos, va a estar en tu registro. Pero el otro 30%, como se distribuye equitativamente, en vez de ser 9,000 pesos para esa persona de 500,000, va a ser 20,340. O sea, a la mujer que tiene un salario de 500,000 pesos, es que el 6% vaya a Seguro Social le conviene por lejos, porque le va a implicar una pensión final por el 6% mayor por el hecho de estar en el Seguro Social que teniéndolo solo en la capitalización individual. O sea, a esta persona de 500,000 le va a aumentar más que a alguien que gana, por ejemplo, mucho más dinero. Le va a significar, no un 6, le va a significar un 8,3%. Luego, al de 750,000 pesos, que ya estamos hablando de ingresos medios, también le va a significar más que el 6%, le va a significar un 6,9%. Al que gana 900,000 pesos, que ya estamos hablando de clase media alta, ¿ya? Por la distribución desigual que tenemos, porque un 6,5%. O sea, te va a convenir mucho más, solo por el hecho de estar en el pilar de Seguro Social, en vez de la capitalización individual, porque el riesgo no lo asumes solo. Claro. O sea, se va a complementar con eso. La conveniencia, entonces, bueno, todos van a subir, ¿ya? Pero quienes más suben hasta el 1,5 millones, porque ahí está entre 1 millón y 2,5 millones, ya en 2,5 millones en vez de 6 es 5. Ahí baja un poquito. O sea, probablemente tú y yo, nuestro 6% va a significar un poco menos, pero igual menos va a mejorar la pensión futura. Sin duda. ¿Ya? Pero hasta 6%. el 1,5 millones, del 1,5 millones ya se produce probablemente una merma, por la lógica de distribución equitativa. O sea, el que gana más va a aportar más a este fondo y el que gana menos va a obtener en ese caso más beneficios. Claro, si uno lo piensa en la lógica de impuestos generales, es un poco lo mismo. Si uno aumenta los impuestos, aumenta los que tienen renta más alta y también se produce una lógica solidaria. Lo que pasa es que esto es más directo. Y es el beneficio que tiene en la lógica de la seguridad social. Ministra, pregunta de Cosefese, dice: hola, trabajé cerca de 35 años, tengo lagunas, 4 hijos, se supone bono por hijo el día que jubile, ¿estaré incluida en el Seguro Social si ya no tendré un empleador de aquí a 4 años que me faltan para jubilar? Gracias, cariño a todos. Esta persona no ha jubilado, y ahí está la pregunta. Sí, o sea, ella, es que la gracia es que justamente como te enancha la espalda, no asume los riesgos sola, esta mujer, ¿cierto? El sistema de seguridad social que está contemplado en la reforma le va a permitir reconocer su trayectoria de cuidados como madre, ¿cierto? Su maternidad, y agrega 2 años de cotización por hijo en el cálculo de la pensión final del Seguro Social. O sea, va a tener Seguro Social que le va a permitir tener una pensión. Social. O sea, va a tener su pensión autofinanciada, ¿ya? Si ella, bueno, es que ella está actualmente cotizando en una AFP, claro, y va a tener su platita ahí, ¿cierto? La AFP va a tener como más o menos 2 años para pasar, si es que lo decide, ¿cierto?, a ser un inversor privado y no un soporte. Probablemente eso va a generar, como no va a tener que pagar esa comisión por soporte y por administración,
hay un promedio de aumento del salario, pero luego en el sistema nuevo ya va a poder elegir, ¿cierto? Si es que quiere dejar ese inversor privado y pasar a un público, si le conviene más, o cambiarse a otro inversor. Pero sobre todas las cosas, su cotización, el fondo que cotizó, le va a generar una rentabilidad mayor. Pero va a tener seguro social, que es el seguro espíritu social. de la pregunta. El espíritu de la pregunta es que el 6% a ella también le va a convenir por tener hijos y por considerando las lagunas también. Eso es como lo cálculo por laguna. El seguro social es lo que muchos preguntan. Mauricio dice, recibo pensión de invalidez. ¿Soy beneficiario de esta reforma? Esta es una persona que ya está con esa pensión, ¿no, ministra? Si eres tiene una pensión de invalidez, soy beneficiario. Claro, las pensiones de invalidez y todas las pensiones que conocemos hoy día que son por invalidez, cierto, discapacidad, se mantienen en el sistema de seguridad social. Lo que agrega es que combina lo mejor de la renta retiro programado con la renta vitalicia en materia de heredabilidad. ¿Ya? Entonces, esto adicional. Por cierto que si tienes pensión de invalidez, esto se mantiene y va a pasar al nuevo sistema, con todos los otros beneficios, con las heredabilidades, ¿cierto? Con las consideraciones de cuidado, etcétera. ¿Esto es para todos los pensionados o los que se van a pensionar en caso de aprobarse la reforma, ¿no, ministra? Universal. Claro, es que ese es un concepto que preguntan mucho. Oye, ya me jubilé, yo estoy en AFP, ¿qué pasa conmigo en el futuro? Y por eso es tan clave esto, ministra. O sea, si el que ya está jubilado le va a aumentar la pensión inmediatamente de aprobarse. O sea, eso es lo que... Por eso se diseñó esta reforma y requirió como mucha precisión y detalle porque combina la gradualidad de la transformación del sistema con el beneficio inmediato. Y para eso hubo que hacer varios... detalles finos alineados con... Claro. Y entonces los actuales pensionados, independientemente en la situación en que estén, van a verse beneficiados con el nuevo modelo porque el seguro social aplicaría inmediatamente. Aunque se cobre a los empleadores en 6 años, porque es los empleadores no van a pagar el 6% así en un año de manera inmediata. Va a haber una gradualidad de 6 años, o sea, 1% por año. Pero mientras tanto, el Estado asume esa responsabilidad de pago, ¿ya? Que se devuelve a más a través de los inversores, porque los inversores empiezan a recaudar con los futuros el 6%. Entonces, el 6% va a beneficiar inmediatamente a los actuales pensionados, más la PGU. Porque recordemos que están los 3 componentes de la pensión. La autofinanciada, que es propia del ahorro individual, la del Estado, que es la PGU, y la del seguro social del 6%. Vas a tener esos 3 componentes fundamentales de pensión. Ministra, de inmediato, algunos dicen, bueno, la AFP pasan 24 meses y luego se terminan, que lo anunció el presidente. Todo esto es un proyecto de reforma de pensiones. Sí. Esto va al Congreso. Porque muchas veces la gente dice, oye, me dijeron esto, pero después, bueno, viene el debate legislativo. Sí. Hoy día estamos viendo un debate legislativo que además hubo debate en la presidencia de la Cámara con la diputada Carol Cariola, finalmente no va a ser ella. ¿Cómo se ve ese escenario a propósito de cómo un proyecto tan emblemático como la reforma de pensiones tiene que llegar a esa instancia? Tiene que debatirse en las comisiones y además la presidencia hoy día está en incertidumbre. Se decía que era Carol Cariola, no lo va a hacer. ¿Cómo se ve ese escenario a propósito del avance de este proyecto? Bueno, voy a tratar de separar un poquito. Yo sé que puede haber cierta relación, pero como gobierno nosotros queríamos invitar a todos los partidos políticos, a todos los parlamentarios, a aprovechar esta oportunidad histórica que tenemos, que esta sea la vencida, ¿cierto? Porque llevamos 2 intentos de reforma previsional y no lo hemos logrado. Esta es la tercera vez. Esta propuesta más recoge lo mejor de las otras propuestas y lo mejor del 83% de los países de la OECD. Entonces, si bien va a haber un debate, y ya está sucediendo un debate, y va a haber discusión en el Congreso, no desperdiciemos la oportunidad histórica que tenemos de tener un verdadero sistema de pensiones, porque además la gente ya no lo va a perdonar. Esta es la tercera oportunidad. Y nuestros pensionados están abandonados en una gran parte, con pensiones muy bajas, que no, en medio además de una situación de inflación se le hace mucho más cuesta arriba. Entonces, respetando los tiempos y los espacios de discusión, hacer que esto avance. Y que también es importante el llamado a la aprobación de la reforma tributaria, porque para aumentar la PGU necesitamos que el 3% más rico pague un poco más de impuestos. Necesitamos terminar con estas ilusiones tributarias que nos hacen perder mucha recaudación por parte del Estado, y en ese sentido el llamado también a apoyarnos en el fortalecimiento del servicio de impuestos internos para terminar con esas ilusiones tributarias, porque si queremos mejorar la PGU necesitamos una reforma tributaria, no hay otra fórmula.
Y el debate, el diálogo, yo creo que hay que salir de lo extremo, porque nosotros en la AFP es una situación extrema y no podemos como insistir en algo que ya fracasó. Sí. Necesitamos un modelo más moderado, mixto, alineado con los estados de bienestar. La presidencia es importante. El diputado Soto, la salida también propone un acuerdo. Bueno, los acuerdos en política pensando en el bienestar de las mayorías son fundamentales. Acuerdos que no sean pensando solo en intereses personales. O sea, los mejores acuerdos son cuando decimos ya, a pesar de nuestras diferencias, concordamos que esto es bueno para la gente. Y si bien esta propuesta puede mejorarse, sustantivamente el diseño de esta propuesta está pensado en mejorar las condiciones de vida inmediatamente de la población. Disculpe, para completar, ¿un acuerdo similar al del Senado se esperaría en la Cámara? No, pero respecto a lo bueno, es que eso es una conversación que no me corresponde a mí como autoridad de gobierno señalar, porque van a haber conversaciones de jefaturas de bancada. Se produjo la renuncia del Partido Comunista el día recién de ayer, probablemente hayan conversaciones, y eso es una negociación y un acuerdo y un espacio de entendimiento que se tiene que generar en el Congreso Nacional, y esperamos que sea lo mejor. Yo creo, independientemente de que tengo años de militancia en el Partido Comunista, pero lo digo también como gobierno, que fue muy valorable la grandeza nuevamente del Partido Comunista, contradictoria democrática además, que siempre facilitando los espacios de acuerdo sabe en algunos momentos decir, ok, hasta aquí llegamos en pos del entendimiento común. Y solidarizar, por cierto, obviamente con el partido, particularmente con la diputada Carol Cariola, que, bueno, quizás viene muy cerca la valoración, ¿cierto? Pero objetivamente fue la diputada más votada del país. Y tiene compromisos democráticos incuestionables. Entonces, yo eso es lo que puedo decir, y el resto de las negociaciones que se van a tener que dar les corresponde a la jefatura de bancada poder resolverlas. Espero que sea lo mejor para el país y el avance de los cambios que necesitamos. Perfecto. Ministra, gracias por venir, por aclarar este tema. Y ojo, esto va a ir avanzando, así que en algún momento la vamos a requerir también para ir viendo, porque hoy día estamos conociendo, hay primeras inquietudes y luego van a haber otras a propósito del debate, ministra. Muchísimas gracias. Y vamos a ir debatiendo más y podemos después mostrarle más cálculos de pensiones, porque hemos puesto algunos ejemplos, pero hay muchos más que todos se van a ver mejorados. Como realidad en Chile, ministra. Sí. Que esté muy bien. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejos, Nati Quino. Información